Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con la clase 4. Estuve viendo sus trabajos prácticos y tocaron temas sobre síndrome coronario agudo, tocaron también lo que es la PCR, que son las paradas cardiorrespiratorias, y algunas cuantas cositas que hablan sobre factores de riesgo en cuanto a si es más riesgoso tener un azúcar elevado o si tener el colesterol te hace también predisponer a desarrollar una patología cardíaca. Y bueno, vamos a ir repasando un poquito lo que estuvieron viendo y analizando su trabajo práctico. Primeramente, no se ve muy bien, pero les coloqué en la pizarra, por un lado les puse el síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque estuvieron hablando sobre IAM, que es el infarto agudo de miocardio. También estuvieron hablando de PCR, parada cardiorrespiratoria. Y les puse de manera dividida porque esto tiene distintas causas. Hola, van ingresando. Hola, Frida, Salva, ¿qué tal? Bueno, entonces, les estoy explicando un poquito lo que es el repaso de la tarea que estuvieron haciendo. Por un lado tenemos el síndrome coronario agudo y por otro la parada cardiorrespiratoria. Yo quiero que ustedes manejen las diferencias de las causas que ocasiona una cosa y que ocasiona una parada. Primeramente, lo que es síndrome coronario agudo, tienen que saber que trata sobre un cuadro isquémico. ¿Qué quiere decir isquémico? Cuando la falta de riego o de flujo sanguíneo al corazón es muy grave. A ver si me voy un poquito para atrás. Trato de mostrarles en nuestra pizarra. Bueno, espero que me escuchen. Aquí. Yo les puse síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio. Este cuadro clínico corresponde a daños en las arterias coronarias. Quiere decir, hablamos de una obstrucción a nivel de arterias coronarias. ¿Qué pasa con esto? Esta obstrucción hace que el flujo de la sangre no llegue al corazón, al músculo cardíaco. Puede ser total como puede ser parcial. Aquí tenemos un leve flujo sanguíneo que va al corazón. Hay riego, pero muy poco. En cambio, si ya hay obstrucción total, el músculo cardíaco empieza a morir. Porque no recibe oxígeno, no recibe fiebre, no recibe la sangre, entonces todo esto empieza a dañarse y empieza a necrosar. ¿Por qué? Porque está sufriendo un cuadro isquémico. La causa entonces va a ser este cuadro isquémico por el bloqueo de las arterias que son coronarias del corazón. Parada cardiorrespiratoria, cuando se habla de la causa cardiorrespiratoria, cuando hablamos del cese de la respiración, del cese de los latidos cardíacos, hablamos de un problema en el sistema de conducción. Es decir, el sistema de conducción, recuerden que es el sistema eléctrico del corazón. Existe una falla en alguna de las estructuras que hace que el ritmo cardíaco se altere y empiece a cesar, empiece a parar. En este caso ya aplicamos lo que son los tratamientos con la electricidad y la electrificación. En este caso ya es diferente, es otro tratamiento. Entonces, espero que se haya escuchado, pero esas son las diferencias. Por un lado, síndrome coronario agudo trata sobre una de las patologías que ustedes mencionaron, el infarto agudo de miocardio. Cuando existe un daño en las arterias, pero por algún ateroma, por algo que está bloqueando estas arterias coronarias. Cuando hay un bloqueo en ese nivel del corazón, no llega la sangre, no llega el oxígeno y empieza a morir. Ven como esta imagen aquí. Bueno, este se supone es el corazón. Y esta parte negra aquí
es lo que es el tejido muerto, la parte que está necrosada. ¿Por qué? Porque no hay riego, no hay sangre y no hay oxígeno, debido a esta obstrucción, debido a que tenemos ya sea un coágulo, ya sea una ateroma que está bloqueando estas arterias coronarias y no tenemos suficiente sangre, no tenemos sangre que llega al corazón y empieza a morir. Eso, chicos, es un síndrome coronario agudo. ¿Y por qué se dice síndrome coronario agudo? Siempre analicen las palabras. Síndrome es cuando hablamos de un conjunto de síntomas, de signos que presenta una patología. Coronario, porque hablamos de las arterias coronarias. Recuerden, estamos hablando del corazón. Y agudo es porque se manifiesta, estos signos, estos síntomas se manifiestan de manera abrupta. ¿Qué quiere decir? Repentinamente empieza el paciente a presentar la angina de pecho, la falta de aire, todos estos síntomas que corresponden a estas patologías cardiovasculares que son en las arterias coronarias. Por este lado, como les dije, PCR, parada cardiorrespiratoria, sucede porque hay algún daño en alguna estructura del sistema eléctrico de conducción. ¿Está bien? Entonces, son dos causas diferentes, son dos patologías diferentes. Por un lado, aquí tenemos una patología que nuestro paciente todavía presenta respiración, presenta un poco de circulación, porque quizá haya un bloqueo parcial, pero hay respiración. En este caso, PCR no hay respiración, no hay circulación, por lo tanto es diferente. La terapia es diferente. Bueno, eso es lo que ustedes vieron un poquito en sus trabajos. Otra pregunta que tienen habla de que si la parada cardíaca sin intervención de traumatismos se traduce en, y tenían dos opciones, hablaban de muerte súbita y muerte accidental. Y espero que todos hayan colocado muerte súbita. ¿Por qué? Porque nos dice que no existe una vinculación, una causa debido a lesiones, a traumatismo, sino que ocurre nada más la muerte de forma repentina. Es decir, es una muerte súbita donde no existió ninguna causa que desencadenó el deceso del paciente. Entonces, su respuesta correcta era muerte súbita. En la 4 ustedes tenían la pregunta de las patologías cardíacas pueden empeorar. Como les dije yo en una clase, hablábamos de los hábitos, que fue la clase anterior nada más, de los hábitos alimenticios, hablábamos del colesterol, hablábamos de pacientes que consumían mucho azúcar, mucha sal. Esto sí predispone a desarrollar una patología cardiovascular. Entonces, ¿pueden empeorar? La pregunta nos dice sí. Pueden empeorar en casos de que el paciente presente mucho colesterol y mucha glucosa, porque recuerden que el colesterol, las lipoproteínas, los teníamos de dos tipos. Estaban las que eran las consideradas las malas, que el cuerpo no las eliminaba fácilmente, y las buenas que sí se eliminaban más fácilmente. Y al existir una acumulación de estas lipoproteínas, existía un daño mucho mayor en las arterias. Y daño en las arterias era igual a posibles patologías cardiovasculares a ese nivel. Recuerden, hablábamos de la aterosclerosis, entonces sí pueden empeorar. Y la pregunta 5, que es la parte básica de terminología, nada más les habla de un término que era estenosis. ¿Qué significaba estenosis? Es cuando hay un estrechamiento de un conducto, de un vaso sanguíneo. Esa es la respuesta, es estrechamiento, que empieza a achicarse. Esto de aquí, cuando existe una obstrucción parcial, tenemos un estrechamiento en este conducto. ¿Qué quiere decir? Hay una luz mucho más pequeña por donde pasa esta sangre, entonces se estrecha nuestro vaso sanguíneo. Esa era la respuesta correcta. Y creo que tenían nada más que eso. Bueno, chicos, si tienen preguntas,
sobre su trabajo práctico que estábamos viendo. Yo, para que comprendan un poquito mejor y que conozcan más a fondo lo que son los signos, los síntomas de una patología cardíaca en cuanto a nivel de las arterias coronarias y cómo tratamos las PCRs, les quiero compartir unas diapositivas. También, si hay tiempo, les quiero compartir un poquito más sobre procedimientos en caso de parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante. Porque estos dos casos, chicos, estos dos casos generalmente ocurren en el ámbito prehospitalario. ¿Qué quiere decir? Un infarto agudo de miocardio común generalmente se da en calle, se da fuera del hospital, en la casa, en la calle. Una persona puede sufrir un IAM, lo mismo, una muerte súbita, una parada cardiorrespiratoria por algún traumatismo, algún daño, sucede generalmente también en calle. Entonces, lo ideal es conocer cómo podemos tratar esto, cómo podemos revertir, que es la idea del conocimiento. Entonces, les voy a mostrar. Voy a compartirles. Si no tienen alguna pregunta antes de compartir, me avisan. Mientras voy a mostrarles el documento. Vamos a compartir otra vez pantalla, chicos. Es que no me da la opción directa de compartir el documento, sino que tengo que compartir pantallas, que es más complicadito. Bueno, esto es para que veamos mejor en imágenes, para que compartamos más un poquito sobre cada uno de estos casos que estuvieron repasando, estuvieron estudiando. Seguimos en lo que es patología cardíaca. ¿Por qué? Porque hablábamos del infarto agudo de miocardio. Como yo les dije, un infarto agudo de miocardio es igual a un síndrome coronario agudo. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya tienen que asociar que infarto agudo de miocardio se encuentra dentro de las patologías que son síndrome agudo o síndrome coronario agudo. Pueden anotar qué quiere decir esto porque es importante que manejen. Un síndrome coronario agudo es un término que nosotros utilizamos para referirnos a un grupo de patologías, de afecciones que repentinamente van a detener o van a reducir de manera significativa lo que es el flujo de la sangre que va a nuestro músculo cardíaco. Recuerden, hablamos del corazón. Entonces, va a existir, por tanto, un cese, un bloqueo de una de las arterias coronarias. ¿Qué va a ocurrir? Si yo tengo un bloqueo a nivel de las arterias del corazón, no va a recibir suficiente sangre, oxígeno, nutrientes, ese músculo cardíaco. Entonces, como les mostré que el músculo va a empezar a morir, va a dañarse y va a necrosar. Entonces, estas enfermedades van a caracterizarse por una aparición brusca, que quiere decir repentina, de un cuadro clínico isquémico. Y cuando escuchen isquémico, tienen que saber que es una falta de riego sanguíneo. ¿Está bien? Entonces, sufrimiento isquémico es una falta de riego sanguíneo a una parte del músculo del corazón, debido a esta obstrucción, ya sea parcial o total, de una de nuestras arterias coronarias, que son las que alimentan este órgano. Como les digo, esto ocurre a nivel prehospitalario. Generalmente las personas que manifiestan esto están en calle, están fuera de un hospital, y es por eso que las causas de muerte son más comunes en los IAM, en los infartos agudos de miocardio, tanto en hombres como en mujeres. De igual forma ocurre mundialmente, es mayor la causa de muerte debido a un infarto de miocardio. Como les dije, es debido a que están en calle.
También mortalidad. La mortalidad suele superar el 40% de casos. Son muchísimos. Entonces siempre es lo mejor es prevenir. Como les dije anteriormente, es mejor tener una buena alimentación, buenos hábitos, para tratar de cuidar el corazón en la mayoría de los casos, porque sí existen también problemas que son congénitos, que ya es de nacimiento, que uno tiene estas patologías. Pero lo ideal siempre es prevenir, cuidarse mucho. Ahora, aquí por ejemplo, van a ver una obstrucción. Acá tenemos un sufrimiento isquémico. ¿Verdad? Como la sangre no puede pasar al otro lado de la arteria. Y esto se va a empezar a estrechar, se va a achicar y ya no va a haber sangre para el músculo cardíaco. Como les dije, la enfermedad se va a caracterizar entonces por una aparición repentina de este cuadro clínico que es el sufrimiento isquémico, que es la falta de riego de sangre a una parte de nuestro corazón. Aquí. Ahí pueden ver en la imagen el ateroma que está bloqueando. Ven lo que ocurre, se van juntando y van cerrando el paso de la sangre. Del otro lado ya sabemos que no vamos a tener circulación, por tanto va a haber una muerte celular. Y es ahí cuando los pacientes empiezan a manifestar el dolor, los mareos, la pérdida de conocimiento, pasados los 4 minutos. Entonces, es debido a esto. Como les dije, infarto de miocardio, en cuanto a prevalencia, hablamos de una mortalidad, y mortalidad quiere decir los casos de muerte que suceden en la fase extrahospitalaria. En este caso hablamos de casos de más de un 40% de la población. Estos datos son a nivel mundial, que quiere decir en todos los países sucede como primera causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Esto es muy importante que ustedes también manejen para que sepan identificar cuándo se está presentando un cuadro clínico isquémico de esta patología. Ahora, el infarto agudo de miocardio, como nos indica el nombre agudo, recuerden, quiere decir aparición brusca de estos síntomas. Estos síntomas son característicos y principales de este cuadro. Ahora, ¿qué tenemos? Siempre tenemos en todas las patologías cardiovasculares el dolor de pecho. El paciente empieza a sentir una opresión torácica, una opresión en el pecho, le duele mucho. Recuerden que esto es debido a que hay una obstrucción de las arterias. Como tenemos ahí en el centro del corazón, que tiene un daño ya a nivel de las paredes del miocardio. Entonces, primer síntoma, van a presentar dolor intenso de pecho, van a ser personas que van a presentar sudoración profusa, van a tener frío, van a tener una sensación de malestar general, pueden presentar mareos, pueden presentar inclusive náuseas, y este dolor que ellos presentan en el pecho puede extenderse. ¿Qué quiere decir? El dolor que estaba inicialmente en el tórax, en el pecho, puede sentirse en el brazo izquierdo, puede ir a la mandíbula, el paciente puede manifestar dolor en el hombro, puede ir al cuello, inclusive puede ir a la espalda, a la parte posterior. Entonces, este dolor empieza a irradiarse y es muy difícil farmacológicamente parar este dolor, porque es ya debido a que el paciente está infartando. Ahí pueden ver también cómo en la parte posterior y en la parte anterior se puede manifestar el dolor. Entonces ya saben que cuando alguien esté diciendo tengo un dolor en el brazo izquierdo, tengo dolor en el tórax, en el pecho, en el hombro, cuello, mandíbula, ya es una alerta. Y estos son casos ya más avanzados cuando hablamos de IAM. Ahí ven, estas son las zonas de dolor que puede manifestar
el paciente o la persona que esté sufriendo de un infarto. Aquí tenemos también estos síntomas que son característicos. ¿Qué va a hacer? Van a hacer que nos alerten, nos va a alertar de un posible diagnóstico de IAM. Siempre junto a otros estudios, claramente, como son el electrocardiograma, que nos pueden presentar alteraciones en el ritmo cardíaco. Puede hacer un análisis también de laboratorio para ver si hay alguna elevación de los niveles de algunas sustancias que se presentan generalmente en daño ya cardíaco, y se puede valorar esto mediante los análisis de sangre. Se puede hacer también una radiografía de tórax para ver si existe un agrandamiento en el corazón o si existe también líquido en los pulmones. Recuerden esos síntomas que nosotros mencionamos en la clase anterior, que existía líquido en los pulmones, que por una insuficiencia cardíaca el corazón empieza a dilatarse, se empieza a agrandar. ¿Por qué? Porque empieza a dejar de funcionar y no puede bombear. Entonces, estos son los síntomas de un IAM. Hay sudoración, hay confusión, mareo, hay ansiedad, hay un dolor opresivo en el pecho, hay vómito, hay náuseas y falta de respiración, hay disnea. Ahora, recuerden, esto que dijimos era el infarto agudo de miocardio, que era nuestro síndrome coronario agudo. El segundo tema, parada cardiorrespiratoria o parada cardíaca, es distinta a la causa. Recuerden, esta patología no se encuentra dentro de los síndromes coronarios agudos. Hablamos ya de una parada cardiorrespiratoria debido a un daño en la estructura interna del sistema de conducción. Entonces, acá van a ver en la imagen, como les repetía, por un lado nos dice, la parada cardíaca es debido a un problema en el sistema de conducción. Ahí pueden ver que hay un destello, que hay un desorden en cuanto a los impulsos cardíacos, y también se puede ver una arteria más arriba que está bloqueada. En ese caso nos dice que es un IAM, un infarto agudo de miocardio, debido a una obstrucción. ¿Son diferentes los casos? Sí, son diferentes, como pueden notar. Vamos a entrar a lo que es parada cardíaca. Y cuando hablamos de esto, chicos, cuando hablamos de un paro cardíaco, también hablamos de un paro repentino. Es también de origen brusco, de origen agudo, y que ocurre en una parada cardíaca o una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué va a pasar? Nuestro corazón empieza a dejar de bombear lentamente, quizá previamente hubo una taquicardia. ¿Qué quiere decir? Hubieron un aumento de latidos cardíacos para compensar quizá alguna falta de riego de sangre debido a una patología previa. Entonces, bombeaba y empezó a dejar de funcionar. El músculo paró, hay un cese. Por ende, paró el corazón, no tenemos circulación porque el corazón impulsaba el sistema circulatorio. Recuerden eso, era el que manejaba las presiones del corazón, era el que bombeaba la sangre y mantenía en movimiento el sistema circulatorio. Cuando el corazón para, todo este sistema va a parar, el sistema respiratorio también para, no tenemos respiración y no tenemos latidos cardíacos. ¿Está bien? Generalmente esto es, como dijimos, a un problema en el sistema eléctrico del corazón, que va a hacer que se interrumpa este bombeo del corazón y va a detener este flujo cardíaco. Ahora sí, cuando existe esto, una pérdida abrupta de la función cardíaca, de los latidos cardíacos, de la respiración, y recuerden, si no hay sangre, si no hay circulación y no hay respiración, vamos a tener pérdida del conocimiento. Y también, posiblemente, si ese corazón
sigue parado 4 minutos después, vamos a tener daño a nivel cerebral. Entonces, es muy importante revertir esto en minutos. Ahora, ¿qué pasa después de ese cese de respiración, del cese circulatorio? ¿Qué va a pasar con la persona? Vamos a tener un colapso súbito, vamos a tener la falta de circulación, la falta de pulso cardíaco, la falta de la respiración, vamos a tener, como les dije, la pérdida de conocimiento, pero esto es cuando el corazón ya paró. Antes de que el corazón pare o cese, el paciente va a manifestar esto. La persona va a estar con muchísimo dolor, pero es muy fuerte este dolor, es un dolor muy intenso, el que produce el infarto. Va a manifestar ese dolor intenso, va a presentar falta de aire porque le va a costar respirar. Recuerden, el corazón está dejando de bombear. Vamos a tener falta de aire, va a haber un debilitamiento, va a haber debilidad, falta de coordinación y el corazón, previo al paro, va a estar latiendo muy rápido. ¿Qué quiere decir? El paciente va a presentar taquicardia, va a tener palpitaciones superiores a 100 latidos por minuto. Esto hace el corazón para compensar, el cuerpo quiere compensar la pérdida o lo que está ocasionando el daño. ¿Para qué? Para seguir bombeando la sangre. ¿Y qué ocurre muchas veces? El corazón para porque ya no hay nada que bombear, ya no hay fuerza. En este caso, hay un daño en el sistema eléctrico, entonces va a parar. Una vez que pasa esto, ¿qué les dije? Les dije que para el corazón tenemos segundos, quizás 2 minutos, 3 minutos para revertir el daño. Y aquí yo les digo que si el paro cardíaco repentino puede provocar la muerte, sí va a provocar. Recuerden su trabajo también que tocaron este tema. Puede provocar, sí, porque si no se trata inmediatamente, si se trata, se va a sobrevivir o el paciente va a sobrevivir y va a recibir la atención que necesita más avanzada. Pero supongamos que esto sucede en calle, comúnmente sucede en calle. ¿Qué ocurre? La persona cae desplomada, para el corazón, no tiene circulación, no tiene respiración. Ustedes tienen que empezar a maniobrar con lo que es la reanimación cardiopulmonar, el RCP. El uso de desfibriladores externos puede ser también de mucha ayuda si están en un lugar donde tengan estos desfibriladores semiautomáticos. Suelen ver que son los equipos de DEA, son los botiquines rojitos que presentan luego un corazón, una imagen de corazón con un ritmo cardíaco. Generalmente están en empresas grandes, en los shoppings también tenemos los DEA. Si ustedes tienen eso a la mano, se utiliza también. De hecho, hay ideas que nos indican al colocar los parches en el tórax del paciente, empiezan a hablar. Existen estas máquinas que nos empiezan a guiar. Pero si no tenemos esto, ¿qué van a hacer? Van a realizar la maniobra de cardiopulmonar, reanimación cardiopulmonar RCP. Y lo que es desfibrilación ya pasa al ámbito hospitalario, entonces. Van a utilizar sus manos y van a realizar de manera correcta las compresiones. Y esto es muy importante saber hacerlo. ¿Por qué? Porque si el corazón para, nosotros somos el corazón de esa persona que paró. Nosotros vamos a hacer el trabajo del corazón. Vamos a empezar a bombear la sangre a todo el cuerpo. Ese es el objetivo. ¿Mediante qué? Compresiones externas. Porque tenemos muy poco tiempo para evitar lo que es el daño cerebral. Quizá el paciente salga del paro y quizá lo hagamos antes de los 4 minutos. Igualmente hay que hacerlo, aunque pasen los 4 minutos, se tiene que hacer hasta que el paciente recobre conocimiento. ¿Y cuándo va a recobrar conocimiento? Cuando estas compresiones hayan sido de utilidad y la sangre ya circule también al cerebro para que el paciente recupere conocimiento. Esto en el caso extrahospitalar se hace cuando estamos en calle y se hace hasta que llegue la ayuda médica, hasta que llegue la ambulancia.
Les voy a mostrar un poquito en qué consiste el procedimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen, los parches, es decir, tenemos el DEA, tenemos el desfibrilador también que nos ayuda a mandar las descargas. Si ustedes tienen el desfibrilador automático, semiautomático, tienen que saber que al momento de mandar la descarga, ustedes tienen que alejarse del paciente, no tienen que tocar nada del paciente ni al paciente. Pero esto también les alerta y les avisa mucho lo que es el monitor, el equipo de DEA. Ahora, la reanimación cardiopulmonar que nosotros realizamos con las manos es una maniobra de emergencia. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a aplicar unas compresiones rítmicas. Recuerden que esto tiene un ritmo que se sigue sobre el tórax del paciente. Y es en el centro del pecho. Ustedes no pueden colocar la mano muy hacia el lado costal, muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Tiene que ser en el centro del pecho, en la línea mamilar, en el centro. Esto se utiliza, como les dije, cuando existen estos casos de parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de que el oxígeno y la circulación puedan seguir existiendo en el cuerpo. Es decir, nosotros vamos a, mediante las compresiones, hacer que bombee la sangre al corazón y que esta circulación empiece a llegar a todos los órganos y principalmente queremos que llegue al cerebro. Ahora, una manera mnemotécnica más fácil de comprender este procedimiento es el CAB, el CAP. ¿Qué quiere decir? Es una guía que me va a indicar qué tengo que realizar primero. En este caso, me habla de que el primer paso son las compresiones. Voy a hacer las compresiones. También me habla de A, vía aérea o vía respiratoria. Y B, que es respiración. Bueno, vamos a ver cada uno un poquito más de cerca. Vamos a empezar con lo que son las compresiones. Las compresiones tienen como objetivo principal restaurar flujo sanguíneo. ¿Está bien? Ahora, vamos a pasar. El primer paso que se debe realizar es, van a colocarse, siempre se coloca uno al lado o al nivel del hombro de la víctima. Y como ven en la imagen, de esta forma, arrodillados de esa forma. La espalda tiene que estar recta. Los brazos también tienen que estar rectos y nuestros hombros tienen que caer sobre nuestro paciente que vamos a reanimar. Ahora, la víctima acostada en una superficie plana. De ninguna manera esto se puede hacer en una superficie como es, por ejemplo, una cama. Tiene que ser plana. Cuando suceden, por ejemplo, estas paradas en la casa y el paciente está en la cama y el paciente es muy grande, lo que se hace es colocar una tablilla, una tabla que se utiliza ya que tienen los paramédicos y se coloca debajo del paciente y ahí se realiza la maniobra. Pero esto se hace en una superficie plana para que tenga resultado. Van a arrodillarse, como les dije, a este nivel, junto al cuello y a los hombros del paciente. Se coloca de esta forma. La primera mano, el primer brazo que van a utilizar, se coloca la parte inferior de la palma en el centro del pecho. ¿Dónde está el esternón? Ahí se coloca. Pueden hacer una división imaginaria que es entre las tetillas y en el centro mismo va la primera mano. Ahora, la segunda mano se coloca por encima de la primera mano a modo de agarre y de hacer más peso. También va en el centro del pecho. Recuerden, es con la primera mano. Los codos tienen que estar estirados. Nunca al momento de comprimir ustedes tienen que flexionar. No se debe flexionar. Siempre los brazos tienen que estar rectos. Los hombros van a caer directamente sobre nuestro paciente. Como les dije, nuestro peso tiene que ayudarnos ¿para qué? Para las compresiones. Vean en la imagen. Ahí está el corazón y la idea es comprimir el corazón rítmicamente
Y cuando les hablo de rítmicamente, hablamos de 100 a 112 compresiones por minuto. Esto es muchísimo trabajo y hay que hacerlo muy bien. Ahora, se presiona el pecho hacia abajo, pero recuerden algo, la compresión es de menos de 5 centímetros. La depresión que se hunde, el hundimiento es menos de 5 centímetros. Una vez que ustedes realicen este hundimiento, tienen que también dejar que el tórax se libere y se vaya hacia arriba, porque si yo únicamente hago compresión, compresión, compresión y no libero mi tórax, entonces la sangre no va a salir del corazón y no vamos a tener un resultado el que queremos, no vamos a tener el resultado que queremos, entonces va a estar haciendo mal la persona si solo comprime. Entonces, menos de 5 centímetros y van a utilizar su cuerpo para comprimir. Ahora, se hace con firmeza, sí. Acá no podemos doblar los brazos. Como les dije, es un ritmo que va de 100, 120 compresiones por minuto. Generalmente, ustedes van a ver también en las prácticas que se suelen hacer, se utiliza una música muy utilizada, que es una música viejita. Stay in Live. Ahí nos dice luego, bueno, esta música lo que nos ayuda es a conocer el ritmo de la frecuencia. Entonces nosotros hacemos ta, 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 en el punto donde empieza a sonar como les digo, cuando nos suena la voz y solo la música, ahí empieza uno a recordar y a comprimir. Eso vamos a hacer en las prácticas, por cierto. Ahora, nos habla también de vías aéreas. ¿Qué quiere decir vías aéreas? Yo voy a hacer las compresiones y recuerden que compresiones es para la circulación. Recuerden también que tenemos un cese de la respiración. ¿Qué quiere decir? El paciente tampoco está respirando, entonces vamos a mandar ventilaciones, vamos a mandar el oxígeno, vamos a hacer los pulmones también. Vía aérea quiere decir apertura de las vías respiratorias, porque puede haber una obstrucción a este nivel que esté imposibilitando también ingreso al aire. Y si yo únicamente me acerco a la víctima y le mando el aire sin verificar vía aérea, puede ser que yo le mande y haya una obstrucción y no pase. Entonces no va a funcionar mi maniobra. Tenemos dos técnicas para apertura de vía aérea. Tenemos la técnica maniobra frente-mentón y la tracción mandibular. Se utilizan en casos distintos. La maniobra frente-mentón solo se utiliza si la víctima no presenta traumatismos muy graves, muy severos. ¿Qué quiere decir? En un accidente de auto yo no puedo realizar la maniobra frente-mentón porque vamos a tener compromiso de la columna cervical. ¿Qué quiere decir? A nivel del cuello, de la cabeza, no tiene que existir daño. En este caso, solamente en pacientes que no presenten daño o lesiones a este nivel de la cervical, que es el cuello o cabeza. Van a colocar, la víctima va a estar siempre en decúbito supino, va a estar acostada boca para arriba. Con una mano van a colocar en la frente de la persona y la otra mano con 2 dedos va a lo que es aquí, hacia la mandíbula. Bueno, entonces van a hacer un pequeño elevamiento. ¿Qué quiere decir esto? Van a mandar la cabeza hacia atrás. Hay una extensión. Por esta hiperextensión que existe, no podemos hacer esto en pacientes que tienen heridas o lesiones graves hacia cuello y cabeza, porque eso provocaría un daño en la parte nerviosa o ya sean los ligamentos del nivel de las cervicales. Y si hay un daño en esta parte, nosotros hacemos una hiperextensión de la cabeza. Si hago, por ejemplo, maniobra frente-mentón, coloco mi mano en la frente, la otra en el mentón y elevo, voy a dañar la parte de la cervical. Puede provocar un daño en los nervios del sistema nervioso central porque eso pasa por esta parte de la columna.
¿Y qué va a pasar? Podemos provocar parálisis en los miembros inferiores, entre otros daños. Podemos provocar hemorragias, daños en los ligamentos. Lo que no queremos es complicar más al paciente, entonces, esto solamente en pacientes que no presenten traumatismos severos. Ven, esta es la más fácil, de hecho, maniobra frente mentón. ¿Ven cómo se realiza? Cuando ustedes elevan de esta forma, esto, que es vía aérea, se abre. Hay una apertura ahí, ya no va a existir una obstrucción y ahí se puede mandar el aire. Supongamos que van a utilizar esta técnica y quieren mandar el oxígeno, quieren mandar las ventilaciones. Van a utilizar de la mano de arriba, que están utilizando en la frente, 2 dedos para colocar en la nariz del paciente y van a cerrar para mandar el aire. Una vez que cierren y esté levantada la cabeza, mandan 2 veces, 2 ventilaciones de aire al paciente y luego lo colocan en la manera neutral. ¿Está bien? No es que mantienen ahí cerrada la nariz, no. Solamente al mandar el aire se cierra la nariz. Después suelta. Solamente 2 veces. La maniobra de tracción mandibular se utiliza ¿para qué? Para los pacientes con traumatismos, daño a nivel cervical o cabeza. Entonces, si se utiliza esto, es para no elevar la cabeza hacia atrás, como sucede en el caso de la maniobra frente-mentón. Entonces, pacientes con traumatismos o caídas muy graves, tracción mandibular. ¿Ven? Con esta técnica no elevamos, sino que directamente en la posición neutra hacemos un pequeño levantamiento, que es como una luxación al nivel de la mandíbula y abrimos vía aérea. Esta duele un poquito más, pero generalmente los pacientes están inconscientes y se realiza la maniobra. ¿Cómo se realiza? Se coloca uno detrás de la persona y con ambas manos colocan a ambos lados de la cabeza del paciente a nivel de la mandíbula. Van a ir los dedos por debajo de la mandíbula y los pulgares van a ir a nivel del pómulo, uno en cada lado. Y van a hacer la tracción. La tracción es hacia adelante y hacia arriba, es como luxar, como les digo, subluxar la articulación mandibular. ¿Para qué? Para abrir vía aérea. Así, de esta forma. Bien. Tenemos arriba la posición neutra. Posición neutra es la posición normal, la posición natural que tenemos. Abajo tenemos maniobra frente-mentón y ven cómo se realiza. Tenemos la maniobra de tracción mandibular y recuerden, esto es para apertura de vías aéreas. La última letra era la respiración, que era la B. Ahora, nosotros vamos a mandar la ventilación, la respiración. Vamos a respirar por esa persona. La idea es que al mandar esta bocanada de aire, mandemos el oxígeno. Esa es la idea. Pueden ver cómo acá la persona está mandando el aire. Una cosa, actualmente nosotros en calle podemos utilizar unos dispositivos que son estériles, son como unas telitas que se colocan en la boca de la persona. ¿Por qué? Para evitar ese contacto, porque existen muchos microorganismos que se transmiten a través de los fluidos. Entonces, no se quiere mucho hacer esto en calle. Y de igual forma, ustedes pueden realizar únicamente lo que es las compresiones torácicas. El RCP se puede hacer sin las ventilaciones. En el caso de que sea un familiar, supongamos, pueden aplicar las compresiones y las 2 ventilaciones. En ese caso serían 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ese sería su ciclo. La respiración de rescate o boca a boca, como comúnmente se conoce, boca-nariz también, porque en los bebés nosotros abarcamos nariz y boca para enviar la bocanada de aire. También en el caso de que nuestra boca del paciente esté muy lesionada, entonces por la nariz.
Aquí. Generalmente también, pero a nivel hospitalario, se utilizan dispositivos con bolsa, mascarilla y con un filtro. Esto les voy a mostrar después de esto, pero esto es a nivel hospital, porque esto en calle no vamos a tener. Aquí, como les dije, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto sería lo que es la reanimación cardiopulmonar completa. Espero que se haya entendido, porque esto vamos a hacer en nuestras prácticas también, si es que quieren. Ahora, vamos a pasar a una patología final, que es la miocardiopatía. Por la palabra miocardiopatía, ¿qué entienden ustedes? Porque recuerden analizar siempre las palabras. Mio quiere decir músculo, y cardiopatía hablamos ya de una patología a nivel del corazón. Hablamos de una enfermedad del músculo cardíaco, ¿está bien? Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una miocardiopatía? El músculo cardíaco va a encontrarse debilitado, va a estar dilatado, va a presentar un estrechamiento, vamos a ver que existe un problema a nivel estructural. Esto es resultado de que el corazón no bombea correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón se agranda, como les dije. En una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en muchas personas con miocardiopatías presentan estas insuficiencias. Ven la imagen de este corazón. ¿Qué pueden notar ustedes de las estructuras que nosotros ya fuimos analizando a partir de lo que era la anatomía? ¿Qué pueden ver en la imagen que les llame la atención? Pueden ver algo blanquecino, pueden ver el ventrículo izquierdo, pueden ver estas cavidades que nosotros ya hablamos. Bueno, en este caso nosotros tenemos un corazón que está dilatado, muy dilatado, y este corazón tiene miocarditis, que es una infección en este músculo. Se puede ver también el ventrículo izquierdo, que es el que está abierto, y se puede ver adentro que presenta un engrosamiento, tiene una dilatación, hay una fibrosis subendocárdica. Les digo por qué. ¿Recuerden las paredes del corazón? ¿Recuerdan las paredes? Teníamos, el miocardio era una de las paredes. El endocardio, ¿cuál era? La capa más interna del corazón. Y recuerden que el endocardio tenía un tejido que era blanquecino, que era muy blanco. ¿Se acuerdan? Una capita blanca. Ahora, en esta imagen ustedes pueden ver, pueden apreciar que hay un aumento de este tejido, de esta blancura. ¿Por qué? Porque hay un daño a nivel estructural debido a esta dilatación y debido al daño que tiene el corazón. Entonces, podemos ver el tejido del endocardio también, podemos ver la dilatación del músculo, el agrandamiento del ventrículo. Es muy interesante, muy interesante. Ahora, tenemos distintos tipos de miocardiopatías. Les voy a hablar de 2 tipos principales. Dentro de las miocardiopatías, el paciente puede presentar una miocardiopatía dilatada, que es una afección en la cual el corazón está debilitado. ¿Por qué? Porque las cámaras, las cavidades cardíacas, recuerden, cámaras, cavidades cardíacas son aurículas y ventrículos. Ahora, estas cámaras en estas miocardiopatías dilatadas están agrandadas. Pueden ver en la imagen. Por un lado tenemos un corazón normal con cámaras normales. Al otro lado pueden ver la miocardiopatía dilatada. Tenemos este agrandamiento como tal de las cavidades. Entonces, el corazón está debilitado, no podemos bombear sangre en este corazón. Ahora, este agrandamiento puede deberse a daños en el músculo cardíaco, puede ser resultado de alguna afección que al corazón le imposibilite bombear con más fuerza de lo normal. Entonces, en esos casos a veces nuestro corazón, ¿qué pasa? Se agranda y se empieza a debilitar, muchas veces en este caso por motivos desconocidos,
Por eso también a la miocardiopatía dilatada se le conoce como miocardiopatía dilatada idiopática. Cuando se utiliza el término idiopático o idiopática es porque se desconoce la causa. Y en este caso muchas veces se desconoce qué causó esta miocardiopatía dilatada. Y vean esta imagen y vean la diferencia de la que voy a mostrar a continuación. En este caso tenemos una miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué quiere decir? Hablamos ya de una afección en la cual el miocardio está engrosado. Generalmente solamente ocurre en una parte del corazón. En este caso puede ocurrir que una de las partes del corazón esté mucho más gruesa que las otras. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos un engrosamiento? Va a dificultar la salida de la sangre del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a forzar al corazón a que trabaje mucho más para tratar de bombear a la sangre, porque le va a costar mucho más debido al engrosamiento de esta miocardiopatía. Este tipo de miocardiopatías son las que generalmente se transmiten de padres a hijos. ¿Qué quiere decir? Hablamos ya de una patología congénita. Entonces,